pues que por favor sean ustedes quienes se la compartan. ¿Listo? Porque pues igual me distraigo en la presentación, me enfoco en la presentación y de pronto se me pasa. ¿Me confirman si por favor pueden ver bien la presentación de la diapositiva? Sí, señor. Listo. Bueno, em, como ya les había anunciado por el grupo de WhatsApp, esta semana vamos a tener las últimas clases del curso. Es decir, esta semana ya culminamos con las sesiones como tal. Y la idea de esta semana pues es cubrir un tema que es larguito, pues para dar cierre y que ustedes con eso tengan herramientas pues para poder presentar sus tareas y sobre todo el examen final. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos esta semana? Esta semana trabajamos un tema que es largo, que es el tema de los modal verbs, y lo dividimos en dos tandas. Eh, es decir, el primer grupo de modal verbs ya se explicó en las dos sesiones que se dieron hoy, que fueron la de las 9 y las 2:30. Es decir, la mitad de los modal verbs ya se explicaron en esa sesión y en esta sesión, junto con la del jueves a las 2:30, vamos a explicar otros modal verbs diferentes. Es decir, mostrándoles aquí la presentación. Nosotros ya explicamos en las primeras sesiones del día de hoy, ya explicamos can, could, must, have to, may and might. ¿Listo? Esos fueron los que ya se explicaron hasta el momento. Entonces, esos no los vamos a explicar en la sesión de ahorita. Pero si ustedes quieren estudiar esos modal verbs y no pudieron asistir a las sesiones anteriores, pues no hay ningún problema. Vamos a compartir la grabación, yo creería que el día jueves, para que pues ustedes precisamente puedan revisar esos primeros modal verbs. De todos modos, si nos queda un tiempito y pues yo trato también de mostrarles un poco esos modal verbs por si tienen dudas, pero pues como tal esos modal verbs ya se explicaron en las sesiones de las 9 de la mañana y de las 2:30. Entonces, en esta sesión y en la del jueves a las 2:30 vamos a estar explicando otros diferentes. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a trabajar formalmente pues en los que tenemos acá. Y ya el día jueves comparto la grabación de las dos clases, de los primeros modal verbs y de los segundos modal verbs, que son los que vamos a ver con ustedes, para que pues tengan la grabación de todas las dos explicaciones que se dieron esta semana. ¿Listo? Bueno, antes de que iniciemos, me gustaría preguntarles, ¿hasta el momento están al día con todas las entregas y todas las tareas o tienen alguna tarea pendiente? Recuerden que hasta el momento las tareas son, bueno, el diagnóstico, el listening, que es de escuchar, el video de speaking, el quiz de reading, que es de lectura, el foro y el texto de la tarea de writing y el examen final. Esas son 6 tareas, esas son las tareas del curso. Todas están abiertas, entonces la idea es que ustedes ya para este momento pues ojalá las hayan presentado todas, pero entonces quiero que me cuenten si les faltan todavía tareas o quienes ya están al día, cómo van con estas actividades. A mí todavía me falta. Listo, entonces falta una, listo. Y a los demás, ¿cómo van? ¿Ya hicieron? A mí también me falta. Listo. ¿Y cuáles les faltan? A mí me falta el speaking y el foro. Ya el resto ya lo hice todo. Listo.
Bueno, entonces hay que aprovechar estos días, máximo el fin de semana, pues para hacer la entrega de estas actividades. Listo, las actividades que tengan pendientes, pues la idea es que las entreguen, pues para que no estemos al final corriendo. Yo entiendo yo que la mayoría de ustedes pues ya salieron del colegio o ya están por lo menos en sus últimos días. Entonces, pues eso es una ventaja porque ya, digamos que yo sé que antes estaban muy ocupados terminando todo lo de 11, pero pues digamos que ya al haber salido, pues tenemos un tiempito todavía de una semana para ponernos al día con todas estas tareas pendientes. Entonces, pues la idea sería que lo hagan de esa manera, que así lo hagan, ¿listo? Que se pongan al día con lo pendiente. Bueno, entonces voy a hacer una explicación inicial de lo que son modal verbs antes de explicar el grupo de modal verbs de esta sesión. O bueno, primero me gustaría consultar también con ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe qué son los modal verbs? ¿Tienen alguna idea de estos verbos, cómo funcionan, qué son? ¿Han visto algo en el colegio o ni idea? No, profe, ni idea. Ok, listo. Listo, no hay problema. Entonces, bueno, los modal verbs son un grupo de verbos que son diferentes a los verbos tradicionales. Recordemos que pues nosotros ya en este punto en B2 pues no sabemos, no todos los verbos, obvio, pero sí no sabemos varios, digamos, no sé, play, jugar, run, correr, eat, comer, sleep, dormir y demás. Esos son verbos tradicionales, pero lo que estamos viendo acá son modal verbs. Modal verbs son un grupo de verbos que tienen una estructura propia, o sea, que son diferentes a los tiempos que hemos visto de presente, pasado y futuro, porque tienen como una estructura propia, o sea, funcionan como con una estructura muy propia. Y se caracterizan porque, bueno, estos modal verbs no reciben ninguna modificación. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el modal verb no se puede conjugar en pasado ni se puede poner en futuro. Sí, o sea, no se puede transformar el verbo modal. El verbo modal siempre va a tener una forma única y no se le pueden agregar terminaciones, ni ing, ni ed, ni nada que haga que el verbo se modifique, ¿listo? Entonces, los modal verbs, primera cosa, ellos como tal no se modifican, o sea, siempre van a tener la misma forma. Y lo otro es que esos modal verbs van a estar acompañados por un verbo normal. Ese verbo normal tampoco se va a modificar, o sea, ese verbo normal no puede tener ni gerundio que es el ing, ni puede tener infinitivo que es el tú antes del verbo, ni puede tener la marca del pasado que generalmente es el ed para los verbos regulares, ni nada por el estilo. ¿Listo? Tanto el verbo modal como el verbo que lo acompaña no se van a modificar en su forma. ¿Listo? Vamos a explicar esto ya como con un ejemplo más visible. ¿Listo? Quiero que le pongan atención especialmente a lo que está primero en verde, ¿sí? Y luego a lo que está en rojo. Entonces vamos a empezar dando un ejemplo de estas reglas de los verbos modales desde la palabra can, que es el verbo modal poder. Es uno de los verbos modales más conocidos y más famosos, entonces pues por eso lo pongo como ejemplo. Yo les había explicado que los verbos modales no tienen cambios, ¿sí? No tienen tiempos. Entonces, yo no lo puedo poner ni en pasado, como lo estoy poniendo acá que estaría mal, ni lo puedo poner en presente, como acá que estaría mal, ni lo puedo poner en futuro. O sea, la única manera es usar el verbo sin modificación, que sería can. O sea, no le puedo poner la S de tercera persona que le pongo normalmente a los verbos en presente, no le puedo poner el ed que normalmente le pongo a los verbos en pasado, ni le puedo poner marcas como will, que son marcas de futuro. Simplemente uso el verbo can sin modificación, o sea, el verbo modal no tiene tiempo gramatical. O sea, no se modifica a pasado, presente y futuro, sino simplemente se usa como una palabra y ya. ¿Listo? La otra cosa es que, como yo les decía, ese verbo modal va a estar acompañado de otro verbo. Entonces, miren que aquí yo tengo, por ejemplo, la frase I can, que significa yo puedo. Pero si yo le pongo
Si yo le pongo un verbo al lado, pues digamos que ya ahí respondo a una acción, ¿no? Yo puedo, ¿qué? En este caso yo puedo jugar. Y la forma correcta de que pongamos el verbo que acompaña al verbo, el verbo normal que acompaña al verbo modal sería sin modificaciones. Si ustedes ven este verbo aquí, el verbo play, no tiene ningún tipo de modificación. ¿Qué no se podría hacer? Por ejemplo, no se podría hacer esto, I can to play, no se puede poner el verbo en infinitivo, que sería to play, tampoco se puede poner en gerundio, que sería con ing, o sea, tampoco podemos decir I can playing, y tampoco se puede poner en pasado el verbo, ¿no? El verbo que acompañe para decir, por ejemplo, I can play it, es decir, el verbo que acompañe no puede tener ninguna modificación, ni infinitivo, ni gerundio, ni pasado. Simplemente es el verbo normal. ¿Listo? O sea que si yo quiero usar una oración con un verbo modal, pongo mi sujeto, mi verbo modal sin modificación y mi verbo que acompaña sin modificación también. ¿Listo? Esas son las reglas generales de los verbos modales. No sé si hasta aquí es claro lo que digo o hay alguna duda. No está claro. Listo. Bueno, yo les acabo de decir que los verbos modales son muchos, hay varios, hay entre 10 y 12 más o menos. Entonces, ya les he explicado a los que llegaron hasta ahora que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a explicar todos los verbos modales en una sola clase. Por eso yo ya en las clases de hoy, de las 9 y de las 2:30, expliqué algunos verbos modales como lo son los siguientes. Yo ya expliqué en esas primeras clases, yo ya expliqué can, yo ya expliqué could, yo ya expliqué must, yo ya expliqué have to, yo ya expliqué may y yo ya expliqué might. ¿Listo? Ustedes dirán, ah, bueno, pero ¿y entonces nosotros cómo hacemos si usted ya explicó en las otras sesiones que nosotros no pudimos asistir? Pues ¿cómo hacemos para entender esos verbos modales? Pues no se preocupen, yo voy a compartir el día jueves la grabación de esas primeras clases de la semana donde yo ya expliqué esos verbos y usted va a poder hacer el estudio de esos verbos modales mediante la grabación que yo hice y los ejemplos que sus compañeros dieron y la grabación también de la clase. Digamos que por ahora pues es lo que podría hacerse. O sea, ustedes pueden revisar esa grabación y estudiar los verbos modales can, could, may, might, must y have to, que fue los primeros 6 que ya explicamos. Los que vamos a explicar ahorita son otros, que son should, ought to, would, will, y will be able to. ¿Listo? Vamos a explicar esos 5 verbos modales por ahora. ¿Listo? Entonces, bueno, déjenme corrijo esto acá. Listo. Y voy a borrar esto acá. Y ya podemos empezar. Entonces, los verbos modales que vamos a explicar ahorita serían, por ejemplo, will be able to. Este es un verbo modal que es rarito porque es como muy largo, ¿cierto? Pero digamos que will be able to sería como el equivalente a una versión del verbo modal can, que significa poder, pero en futuro. Es decir, este verbo modal will be able to, que traduce podría, nos permite hablar de lo que nosotros creemos que vamos a ser capaces de hacer en un futuro, es decir, basándonos en nuestras habilidades, en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, nosotros decimos, bueno, yo sé que en el futuro yo podré comprar una casa, un ejemplo. Entonces digamos que yo digo, I will be able. Entonces todo este will be able to traduce yo podré o yo seré capaz de. Luego el verbo que acompaña, que en este caso es comprar, buy a house. ¿Listo? Entonces esta es la expresión yo podré o yo seré capaz de hacer algo. ¿Listo?
Si yo quisiera decirlo en negativo para decir como que yo no podré o no seré capaz de comprar una casa, pues digamos que lo único que hago es coger el will y ponerlo como I will not be able to buy a house, que sería la negación. O si yo quiero contraerlo, pues digamos que yo podría ponerlo como I won't be able to buy a house, que significaría no podré comprar una casa. Y si yo quisiera hacerlo como una pregunta, digamos, preguntarle a alguien como, will you be able to buy a house? Lo podríamos poner de esta manera y con esta estructura. ¿Listo? Primero el will, luego el sujeto, luego el be able to, que sería como el podrá, para preguntar, luego el verbo y luego el complemento para preguntarle, ¿podrás comprar una casa o serás capaz de comprar una casa? Y así usaríamos este verbo modal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Pues que ya digamos que entre ustedes, a medida que yo explique cada verbo modal, me gustaría que ustedes propongan ejemplos del mismo basándose en la explicación que yo acabo de dar, pues para que practiquen, ¿no? Lo pueden hacer en el chat o lo pueden hacer en speaking. ¿Listo? Eso ya es, digamos, decisión de cada uno. Antes de que hagamos los ejemplos, ¿hay alguna pregunta sobre este primer verbo modal, will be able to? ¿O es claro? ¿Podrías explicarlo otra vez? Todo. Sí, porfa. Listo. Bueno, básicamente aquí tenemos la expresión will be able to que nos traduce podré, podrás, podremos y se usa en el futuro, es un verbo modal únicamente para el futuro que nos permite hablar de lo que nosotros creemos que vamos a poder hacer, digamos, no sé, en unos meses, en unos años. Es decir, es como un verbo modal que nos sirve para expresar lo que nosotros creemos que vamos a lograr en nuestra vida, por ejemplo, basándonos en nuestros recursos económicos o en nuestra inteligencia o en nuestro trabajo o en nuestras habilidades o talentos o lo que sea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en este primer ejemplo yo ponía la frase I will be able to buy a house, que traduciría algo como podré comprar una casa, ¿cierto? Es algo que yo, por ejemplo, creo que puedo hacer en el futuro. O sea, siento que tengo la posibilidad de hacerlo, que se me va a dar esa posibilidad. Si yo lo quisiera poner en negativo para decir que yo no voy a poder o yo no seré capaz de comprar una casa, pues simplemente uso la misma estructura que sería I will be able to buy a house, pero pues agrego obviamente la negación. ¿Listo? Entonces en este caso, por ejemplo, pongo I will not be able to buy a house para decir que no podré comprar una casa. O también lo puedo decir como está acá. I won't be able to buy a house. Y si yo quisiera hacer una pregunta, pues pongo el will primero, porque los verbos modales siempre van al principio en las preguntas, ¿no? Entonces digamos que en este caso podríamos decir will you be able to buy a house para decir, para preguntarle a alguien, ¿podrás comprar una casa o serás capaz de comprar una casa? Ese es como la estructura o el uso de will be able to. La estructura es sujeto, will, luego toda la expresión be able to, luego el verbo que acompaña la acción, que en este caso es comprar, y luego un complemento. No sé si ahora sí es un poco más claro o siguen habiendo dudas o es confuso, no sé. Ya todo es claro. Listo. Let's propose examples, ¿ok? Me gustaría que por el chat o por micrófono propusieran ejemplos. ¿Qué creen ustedes que van a poder hacer en el futuro? O sea, piensen en sus metas, en cosas que tengan como pensadas y qué creen que van a poder hacer o qué creen que no van a poder hacer, por ejemplo.
Give me some examples of it. You can do it on the chat, microphone maybe. Well, let me check. Listo, yo podré comprar una motocicleta. Listo. Esa es otra posibilidad. What else? ¿Qué otro se les ocurre? La idea es que lo hagan también con verbos diferentes, o sea, que cambien, que lo hagan como con el verbo, no solo con el verbo comprar, sino con el verbo vivir, con el verbo estudiar, con el verbo tener, con el verbo lograr. Bueno, more examples. Listo, Daniela, el tuyo está bien, pero te voy a cambiar la palabra trip por la palabra travel. ¿Listo? Porque la palabra travel sería el verbo en este caso correcto para decir viajar a Canadá. Entonces, ahí diríamos, I will be able to travel to Canada. Podré viajar a Canadá o seré capaz de viajar a Canadá. Veamos el de José, I will be able to improve my English. Listo. Ese también está bien. Podré mejorar mi inglés o seré capaz de mejorar mi inglés. Aquí tenemos un ejemplo de pregunta. Will Argentina win the next game? Miguel, mira bien. Ah, ya, aquí tú ya lo corregiste. Ya no tengo nada que corregir, Miguel. Listo, ahora sí estaría bien. Listo, entonces aquí tendríamos un ejemplo con pregunta. Entonces sería, will Argentina be able to win the next game? ¿Será capaz Argentina de ganar el siguiente juego? Pues porque todo el mundo pensaba que le iba a ganar Arabia, pero bueno, pasó algo inesperado y Arabia ganó. Entonces uno se pregunta, venga, pero Argentina sí podrá ganar el siguiente juego, sí van a ser capaces de ganar el siguiente juego, y ahí funcionaría. ¿Listo? Right. Vale, sí, ya me di cuenta que has corregido. Listo, ya explicamos este de will be able to. Ahora vamos a explicar el siguiente verbo modal. Este verbo modal también es bastante conocido. Entonces vamos a revisarlo. Should, revisemos muy bien la pronunciación, sería should, significa debería. ¿Para qué usamos should nosotros regularmente? Suggestions or advice, que sería sugerencias o consejos. Entonces, por ejemplo, uno le dice a una persona, deberías hacer tal cosa, no deberías hacer tal cosa. Es básicamente eso. ¿Listo? Entonces, para este vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a proponer situaciones y ustedes me van a decir qué debería hacer o qué no debería hacer en esa situación. ¿Listo? Aquí la estructura sería sujeto, should, para decir tú deberías, y luego el verbo y el complemento. Bueno, for example, situación número 1. Mi novia me traicionó, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. ¿Qué debería hacer yo ahí? Denme sugerencias, denme consejos. ¿Qué debería hacer yo o qué no debería hacer? Can send them on the chat, microphone. Listo, aquí la estructura sería, bueno, you should. Y el verbo, tú deberías. What should I do in this case?
Right, bueno, voy a ir poniendo un ejemplo mientras tanto. Bueno, pero recuerden que aquí Daniela, la sugerencia respecto como a la situación que yo estoy viviendo, ¿no? Y pues digamos que si mi novia me engaña, lo de hacer la tarea, pues de pronto no me va a ayudar mucho como con mi problema, ¿no? Entonces, el ejemplo que Daniela propone está bien, pero pues digamos que lo que yo pedí ahorita aquí eran como ejemplos relacionados como a la situación que yo proponía. Ah, ok, bueno, José nos propone otra posibilidad. Entonces, José nos dice que la situación en la que mi novia me engañó, you should forget about her. Deberías olvidarte de ella. Listo. Listo, no te preocupes, Daniela. Listo. ¿Tienen ejemplos negativos de pronto? ¿Qué no debería hacer yo en este caso? O sea, ya me dijeron que, bueno, debería terminar con ella o debería olvidarme de ella, por ejemplo, no sé. Pero ¿qué cosas no debería hacer, por ejemplo, en este caso? ¿Qué sería algo que no me recomendarían hacer en esa situación? Bueno, voy a ir proponiendo mientras tanto. You should not. For example, forgive her. Like, no deberías perdonarla, por ejemplo. Entonces aquí yo puedo decir you should not. O si yo quiero, pues también, si yo quiero contraer, pues digamos que puedo poner you shouldn't, que sería, por ejemplo, la contracción, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, una recomendación negativa sería como no deberías, bueno, hablar con ella o no deberías perdonarla, right? Do you have any other possibility? ¿Qué otra cosa no debería hacer en ese caso? Ok, bueno, ya aquí me aparecieron los ejemplos. Listo. You should take revenge. Vengarte. Listo, esa también sería una muy buena opción. Una posibilidad. You should take revenge. Listo. You should not give another opportunity. Listo, aquí está bien. Le voy a agregar el give her. Darle a ella, ¿no? Para que quede la oración completa. Entonces digamos que ahí diríamos you should not give her another opportunity. Esto no deberías darle otra oportunidad. Listo. Juan nos dice que no debería volver con ella. La oración está bien. Pero entonces no sería go back to her, sino go back with her. Como para decir no deberías volver con ella. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya tenemos como los ejemplos. Listo. Ahora, esos son los ejemplos afirmativos. Estos son los ejemplos negativos de lo que no debería hacer. Por ejemplo, en una pregunta, yo me preguntaba como, ¿should I fight with her? ¿Debería pelear con ella? O sea, ustedes, bueno, ¿hay qué pensarían, no? ¿Debería formar una discusión o simplemente debería dejar así? Ese es un ejemplo de pregunta, ¿no?
Listo. Ya tenemos los ejemplos de should. ¿Tienen alguna pregunta sobre should? ¿O es claro cómo usar el tema de should, que traduce deberías y significa y hace referencia a consejos o recomendaciones? Está Questions? claro. Listo. Vale. Listo. How to, pues no lo voy a explicar mucho porque precisamente eh, how to es lo mismo que should. Es otra manera de decir should, pero pues digamos que es más antigua y ya casi, esto ya casi no se usa, pues igual lo estoy explicando por si algún día de pronto les sale, no sé, en una prueba de inglés o algo así, en una pregunta, pues ustedes sepan a qué hace referencia. Entonces, este ought to es lo mismo que should, o sea, lo reemplaza. Por eso aquí en el título yo coloco should debería y ought to debería, porque son lo mismo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aquí, you should take revenge, deberías vengarte. Yo también puedo decir, además de you should take revenge, también puedo decir you ought to take revenge. ¿Listo? Digamos aquí en esta oración que yo tenía acá, que era you shouldn't go back with her, no deberías volver con ella. Entonces yo podría decir, por ejemplo, you ought not to go back with her. ¿Listo? Y al decir you ought not to go back with her, estoy diciendo lo mismo que diría en you shouldn't go back with her. No deberías volver con ella. Y si yo quisiera preguntar, ¿debería pelear con ella, pero con este tema? Entonces yo simplemente en vez de should uso ought, I'd to fight with her. ¿Listo? Entonces por eso les decía que no explico mucho el ought to porque es básicamente el mismo should. Lo único que hace uno es en la oración, pues reemplazar el should por el ought to. Pero si ustedes me preguntan, profe, pero pues si son lo mismo, pues yo cuál uso, pues yo les recomiendo usar should, que es el que sí se usa realmente muy comúnmente en el speaking, por ejemplo. Digamos, si es el que, y en el writing, en todo se usa should, es el que se usa realmente, ¿listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, pues a pesar de que son lo mismo, pues es recomendable usar should. Yo les explico este de auto más que todo, pues porque puede que les salga en algún texto, en alguna lectura en inglés y ustedes pues ya van a saber qué significa debería. O lo mismo, en una pregunta, en una prueba de inglés les puede salir el auto y ya sabiendo ustedes qué significa debería, pues ya ustedes pueden mirar si esa sería, por ejemplo, o no la respuesta correcta a una pregunta. ¿Listo? Questions about this part, preguntas de should y ought to, o todo claro. Oh, claro. Good. Listo. Bueno, el siguiente verbo modal que tenemos es el verbo would, que este yo ya lo expliqué el nivel pasado, en el nivel B1. Yo no sé si ustedes estuvieron en las clases de condicionales, pero básicamente would eh, se usa como para futuros o situaciones hipotéticas. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es la traducción de would? Porque todos los que yo he explicado traducen algo. Should traduce debería. Will be able to traduce podría. Entonces podría, debería, debo, tengo que. O sea, todos los verbos modales traducen algo. Pero el verbo would se diferencia un poco de los otros verbos modales en el sentido de que no tiene una traducción propia, sino que simplemente equivale a cuando en el español tú tienes un verbo normal y le agregas la terminación ia. Entonces comer, comería, ¿cierto? O sea, a ese verbo comer, cuando en español yo le agrego ia, pues en inglés yo lo que hago es colocar la palabra would y al lado el verbo comer. ¿Listo?
En este sentido, para que lo practiquemos un poco, ¿cómo se diría yo bailaría? O sea, cogiendo el verbo bailar y poniéndole la terminación ia, ¿no? Pero en inglés, ¿cómo lo harían? ¿Cómo se diría yo bailaría? I would dance. Listo. I would dance. ¿Listo? ¿Cómo se dice me gustaría? I I would would like. Listo, esa es una frase que ustedes conocen mucho porque pues es bastante típica. Entonces, I would like. Quiero que me hablen de sus planes futuros y sus deseos. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya salieron de 11, que ya acabaron el colegio, sí, que ya como que se acabó toda una etapa que ustedes llevaban muchos años trabajándole a, pues ya vienen nuevas cosas, ¿no? Que ahora que ya son libres del colegio y que ya el colegio terminó, ¿qué les gustaría hacer? What would you like to do? Give me examples. Bueno, voy a poner aquí, ir poniendo un ejemplo aquí. Bueno, yo lo pongo como algo mío, ¿no? Ustedes lo ponen como cosas, cada uno de ustedes. I would like to read books on vacations. ¿Listo? Me gustaría leerme unos libros en vacaciones, pues unos libros chéveres, ¿no? No unos libros aburridos, sino unos libros de mi interés. Entonces, digamos, por ejemplo, yo ahorita no tengo tanto tiempo por trabajo, pero en vacaciones me gustaría leerme algunos libros, básicamente. Entonces, para hablar de planes futuros, la estructura sería sujeto, would, el verbo like, después el infinitivo. Aquí sí, en este sí hay que poner infinitivo. Esto es una excepción, pero los demás modales no llevan eso, pero este sí. Entonces, digamos, I would like to read books on vacations. In your case, guys, what would you like to do? Listo, Miguel dice I would like to study. Me imagino que te refieres de pronto como a la universidad, supongo yo. Entonces, bueno, ya tenemos, Daniela nos dice, I would like to work, me gustaría trabajar también, hacer algo de dinerito, why not? Listo, ahí tenemos ejemplos ya, I would like to study, I would like to work. Pensemos en un ejemplo negativo, digamos algo que a mí no me gustaría hacer en el futuro. Entonces, I would not like to go to China. Digamos, a mí China no me gusta, por ejemplo. Hay países que yo quiero visitar, pero China no es uno de esos países. Entonces, digamos que yo puedo decir, I would not like to go to China. No me gustaría ir a China. ¿Sí? O si yo quiero hacer esta misma oración negativa, pero en contracción, pues yo digamos que digo wouldn't. ¿Listo? Y también puedo hacer preguntas con la estructura would you like. ¿Listo? ¿Tienen algún ejemplo que se les ocurra negativo o de pregunta de pronto? Para que porfa lo compartan. Mientras tanto yo voy a hacer un ejemplo de pregunta para que les quede acá. Listo. Listo, vamos a mirar el ejemplo de Miguel. Entonces un ejemplo negativo. Listo, I wouldn't like. Bueno, lo único que falta en esta es que después del like habría que ponerle el to al verbo. Entonces sería I wouldn't like to work like a slave. Sí, claro, bueno, a nadie le gustaría. Creo que las personas que trabajan de esa manera tan dura, pues es como por necesidad económica, pero pues si estuviera en manos de uno, honestamente yo creo que en la mayoría de casos si estuviera en manos de uno, pues uno ni siquiera muchas veces, tal vez ni siquiera trabajaría, ¿no? O sea,
creo que muchas veces ni siquiera nos gusta trabajar en algunos casos. O bueno, si nos gusta trabajar, pues sería algo como suave, como no tan pesado. ¿Listo? Bueno, sí, ahí está. Ahí están los ejemplos. Y en el caso de la pregunta proponen Would you like to exercise? ¿Te gustaría ejercitar? Listo, ese estaría bien. Ahora, situaciones hipotéticas. Yo les voy a proponer un ejemplo de una situación hipotética y ustedes me dicen qué harían en ese caso. Por ejemplo, if I killed a person by accident. Listo. Yo les propongo la situación hipotética y ustedes la complementan. Si mataran a una persona por accidente, ¿qué harían? ¿Llamarían a la policía? ¿Correrían? ¿Guardarían el cuerpo? Eh, ¿Llorarían? I don't know. What would you do? ¿Qué harían ustedes en esa situación si, por ejemplo, por accidente mataran a alguien? Así se da un accidente y se les va la mano y bueno, la persona fallece. ¿Qué harían ustedes? ¿Llamarían a la policía? ¿Huirían? ¿Llorarían? ¿Esconderían el cuerpo? Listo, Daniela nos propone una posibilidad que sería, bueno, como llamar a una ambulancia por si de pronto todavía tenemos suerte y se nos salva la persona, ¿no? Listo. Confiando en que se nos salve, pues llamaríamos a la ambulancia en este caso, right? That's a possibility. ¿Listo? Ok, Miguel dice con que estarías en pánico. Listo. O quedarías en pánico. Listo, esa expresión en inglés no necesita el stay in. Bueno, chicos, después del would, recuerden que después del would nunca se usa to. O sea, miren que en los ejemplos con would like que habíamos visto, pues no se usaba to. El to se usaba en el caso de like, pero no en el caso de would. Entonces, digamos, en el ejemplo de Daniela sería I would call the ambulance sin el to. Y en el caso de Miguel sería I would panic. Como entraría en pánico o tendría pánico. ¿Listo? Entonces, básicamente, después del would, pues ustedes no necesitan usar el to. El to se usa de pronto después del otro verbo, pero no después del would. ¿Listo? Another situation, right? Otra posibilidad. If I were invisible, right? Por ejemplo, si ustedes fueran invisibles, ¿qué sería algo que ustedes aprovecharían para hacer en la situación en la que pudieran ser invisibles? Right? ¿Qué harían? ¿Robarían cosas? ¿Asustarían gente? ¿Entrarían a lugares a los que normalmente no entran por la pena de ser vistos? I don't know. There are many possibilities in that case, right? What would you do if you were invisible? ¿Qué harían si fuesen invisibles? Bueno, ahí poniendo un ejemplo aquí mientras tanto. In my case. Listo, por ejemplo, yo tiraría objetos para que las personas se asusten y no piensen que yo soy un fantasma.
Listo, Daniela tiene otro ejemplo. Acuérdate, Daniela, que ya habíamos dicho lo de que después de would no se usa tú. O sea, el tú se usa después del otro verbo. O sea, por ejemplo, después de enter o después de like o después de cualquier verbo. Pero después de would no se usa tú. Listo, no te preocupes. No pasa nada. Era para que lo tuvieras presente. Listo. Entrarías al área 51. Listo. Esa sería también una posibilidad chévere. Tal vez escucharíamos conversaciones de personas. Bueno, también sería otra posibilidad. Entonces, bueno, en el caso de Miguel dice, bueno, si yo fuera invisible, yo ganaría dinero con mis poderes. Listo, también es una buena idea. And that's it, right? Así se usaría básicamente would para planes futuros y para situaciones hipotéticas. Do you have any question maybe? No sé si tienen alguna pregunta de cómo usar would. Recuerden que después de would, el siguiente verbo no se usa con tú, se usa normal. Lo que el tú se usa si colocamos un segundo verbo y no un primer verbo. Es eso como para clarificar. Do you have any additional question? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? No, todo claro. Right. Listo. Finally. Bueno, este no lo voy a explicar demasiado porque ya lo habíamos visto. Eh, ya lo habíamos visto en otra clase. De hecho, creo que fue la semana pasada que vimos will y going to. Entonces habíamos visto que will era para un futuro que a diferencia de going to era como de cosas espontáneas o ese tipo de situaciones como que no son tan planeadas, es un futuro no planeado. Y resulta que will, además de ser la marca de futuro, pues también es un verbo modal. ¿Listo? Entonces will se usaría exclusivamente para el futuro en este caso. Se usaría para decisiones improvisadas o espontáneas, para ofrecimientos, promesas, negaciones y bueno, también para condicionales si lo alcanzamos a mirar. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, decisiones espontáneas. Digamos que yo, por ejemplo, normalmente yo termino esta clase y yo normalmente lo que hago es, bueno, preparar mi comida, por ejemplo. Pero digamos que, no sé, esta noche tomo una decisión espontánea y no quiero cocinar, sino que de momento o improvisadamente me digo, me voy a dar un gusto y me voy a comprar una hamburguesa. Entonces digamos que yo, por ejemplo, podría decir, I will buy a hamburger. ¿Sí? Es decir, en vez de cocinar, se me ocurre como una decisión espontánea, como un plan improvisado, comprarme una hamburguesa en lugar de hacer lo que hago normalmente, que es cocinar. Entonces, digamos, esto no lo coloco con going to porque no estaba planeado, o sea, no era algo que llevara planeación o preparación, sino que es un futuro que parte de la improvisación o de la espontaneidad. ¿Listo? Right. Bueno, también lo podemos usar para promesas o para negación. Para negación sería básicamente con I won't, para decir que no haremos en este momento, por ejemplo, nosotros decimos que no haremos algo en nuestro futuro. ¿Listo? Esa sería como también la manera en que se usaría la negación. Bueno, como ya este tema lo vimos y muchos de ustedes ya lo conocen y demás, ya conocen la estructura, pues me gustaría que me den ejemplos, ¿no? Denme un ejemplo de decisión espontánea, un ejemplo de ofrecimiento, un ejemplo de promesa, un ejemplo de negación. Give me examples then with will. ¿Qué ejemplos se les ocurren para will? Una decisión improvisada, una promesa.
Right. Bueno, voy a ir poniendo aquí un ejemplo de negación. I won't let me think. Okay, I won't buy a motorcycle. Digamos, este es un ejemplo mío de algo que yo sé que no haré en la vida. Porque pues a mí las motos no me gustan mucho. De pronto compraría un carro, pero no una moto. Sí, es un ejemplo mío. Yo sé que de pronto algunos sí lo harían, pero pues en mi caso no lo haría. Sí, ese es un ejemplo mío negativo. Right? Listo. Listo, el ejemplo de Daniela, otra posible negación sería como I won't go to my house. ¿Listo? Promesas. Bueno, un ejemplo de promesas, digamos. Algo que ustedes le prometerían a alguien. Digamos que, por ejemplo, yo digo, I don't know. Bueno, yo les puedo prometer a ustedes como I will share the recording of this class. Entonces, por ejemplo, les prometo que compartiré la grabación de esta clase. ¿Listo? Esa podría ser una promesa. O bueno, hay promesas como, te amaré por siempre, o siempre seremos amigos, o siempre estaré a tu lado. Bueno, esa es otra posibilidad. También podemos hacer ofrecimientos, pues digamos, una persona me dice, no tengo plata para comer. Entonces yo le hago un ofrecimiento. I will pay for your lunch. Como yo te pago el almuerzo para que puedas comer. Eso sería un ofrecimiento, right? Listo, ya les he dado yo bastantes ejemplos, solo me han dado un ejemplo de negación. Me gustaría que pues me dieran de pronto algún otro ejemplo adicional. Igual este tema pues ya lo habíamos visto, entonces pues creo yo que lo tienen relativamente presente. I don't know. I won't see my friends after the prom. Bueno, no vería a mis amigos después del promedio, pero ¿por qué, Miguel, si son tus amigos? Deberías echarles una visitica a veces, ¿no? O ellos a ti. Bueno, uno siempre después de 11 se dice que se va a ver con todo el mundo, pero a la final eso no es así. Uno solo se termina viendo con la gente realmente más cercana, que pueden ser pocos, 2, 3 quizá. Bueno, porque ya se fueron de paseo. Qué triste. Ya entiendo ya entiendo la razón. Bueno, pero los verás después, supongo. Sí, uno no se termina viendo con todo el mundo como uno se promete esa noche del baile del prom, que la gente llora y todos se despiden y firman las camisetas y esas cosas. Realmente uno se termina viendo con unas 3 personas, 2 personas, una persona si acaso, que era como la persona más cercana. ¿Listo? Bueno, un ejemplo de decisión espontánea de Daniela sería I will sing tonight. Te corrijo lo de in this night, Daniela, porque la forma correcta de decir esta noche en inglés es tonight. O sea, es una expresión. Tonight es la forma correcta. José nos dice voy a comer mañana. Listo, eso también supongo que podría ser una decisión espontánea. Alright. Listo. Entiendo. Listo, chicos, eso sería todo. Bueno, tendríamos la clase del jueves, pero pues la clase del jueves es básicamente esta misma clase. Entonces, si ustedes asisten, pues sería como para repasar, ¿no? Voy a detener la grabación.